L, un genio capaz de resolver el caso más difícil de la historia de la humanidad, descubriendo la identidad del mayor asesino de la historia, Kira. Alabado como un héroe por muchos, llamado un detective promedio en nuestro mundo por otros. L es un personaje disruptivo para el fandom, siendo el más amado, ganando en popularidad al propio Light Yagami desde hace años. Por eso hoy vamos a ver por qué nuestro autista favorito era un personaje necesario para la trama de este anime que tanto amamos, llamado Death Note. Yo soy el locutor, el clon justiciero del mejor detective del mundo, el defensor de la verdad, y hoy presentamos el caso de L contra el mundo. Iniciemos con el caso. Lauliet es considerado por algunos un detective mediocre, porque sus suposiciones podrían ser dadas hasta por el más mal pagado de los investigadores. Aquellos que atacan a él piensan que sus planes y teorías para demostrar quién era Kira son en extremo simples. Por lo que podemos dividir el video en 3 puntos. La respuesta a si él es estúpido, la respuesta a si él es necesario y la respuesta a si en serio estas organizaciones reales son tan efectivas. Y bueno, ante este punto he de admitir que los planes de L no son tan complejos como un proyecto de Leonardo da Vinci, algo que es un hecho del que ningún humano podría dudar. Sin embargo, este argumento falla en solo una cosa, asumir que la inteligencia es sinónimo de complejidad. Pues la inteligencia o la efectividad de un plan no depende de su complejidad, sino de su eficiencia. La inteligencia no siempre necesita de esquemas matemáticos complicados e inmensos, sino también de la capacidad de solucionar problemas de forma rápida, gastando la menor cantidad de recursos. La complejidad no es siempre una virtud, algo que es obvio porque, según estudios psicológicos variados, un cerebro inteligente no piensa más, sino que piensa más rápido. Que un físico de alto nivel te diga que un vagabundo tiene razón al decir que 2 más 2 son 4 no hace que el físico y el vagabundo sean de igual intelecto, solo que la verdad es independiente de la inteligencia que la desvele. Que él tome decisiones que tomarían agencias de policía y de protección nacional no lo hace del nivel de sus miembros, pues una buena medida lo es independientemente de su autor. Algunos podrían citar estudios como el de la Universidad Charité de Berlín con la colaboración del CBC de la UPF sobre la inteligencia para desmentirme, el cual explica que los resultados del estudio muestran que las personas con puntuaciones más altas en inteligencia fluida, FI, concepto que hace referencia a la capacidad de las personas de tomar decisiones difíciles ante situaciones nuevas, se tomaron más tiempo para resolver las tareas más difíciles en comparación con las personas con menor FI. Solo fueron más rápidas al responder preguntas simples. Intuitivamente, esto no es tan sorprendente. Si el cerebro tiene más tiempo y considera más evidencias, invierte más en la resolución de problemas y encuentra mejores soluciones. Por lo tanto, el estudio presenta nuevas evidencias que desafían una noción común sobre la inteligencia humana. Pero ante este argumento habría varios problemas. El primero y más obvio sería que estos estudios dirigidos por el hermoso Dr. Gustavo Decaux y la Dra. Petra Ritter no estaban dirigidos a medir inteligencia en un inicio, sino a comprender cómo funciona la toma de decisiones del cerebro humano, para desarrollar en base a ello modelos de inteligencia artificial más eficientes, por lo que el descubrimiento fue fortuito, aunque legítimo. Y si deseos de estar al hermosísimo Dr. Gustavo Decaux, a quien amo a primera vista de una forma para nada homosexual. Su estudio, aunque increíble, ha sido tergiversado por los medios de comunicación, por diferentes motivos emocionales, entre los cuales se encuentran motivar a estudiantes lentos y el segundo, sonar revolucionarios. Esta investigación no demuestra que las personas inteligentes piensan más lento. Al contrario, se detectó mayor sincronización en los circuitos del cerebro encargados de la toma de decisiones. Pero entonces, ¿por qué las personas inteligentes tardan más en resolver problemas difíciles? Aquí la clave está en confundir la resolución del problema con el pensamiento veloz. Las personas inteligentes piensan en múltiples factores de forma más profunda y rápida que el resto, pero al tomar mayor cantidad de información y ser más perfeccionistas en su labor, el pensamiento puede lucir más lento al momento de responder, cuando en realidad la persona procesó mayor cantidad de datos. En síntesis, una persona inteligente no piensa más lento, piensa de forma más profunda. La investigación ni siquiera evalúa las respuestas, sino la velocidad al explicar este punto. Por tanto, decir que un proceso por tener mayor complejidad implica mayor intelecto es tan absurdo como decir que una lavadora industrial es menos efectiva que una doméstica. Por lo que debe quedar claro que él es inteligente. Segundo punto.
¿Era L necesario? Algunas personas que niegan las virtudes de L como personaje alegan que L murió ante Kira, siendo sus sucesores los que derrotarían al asesino de criminales, ignorando que el hombre que más aportó para vencer a Dios Kira fue L Lauliet. Y en cuanto a la muerte de L ante Light, tienen razón. Light ganó a L superándolo en intelecto y demostrando por qué solo él podría ser Kira. Pero creo que por ello se minimizan los aportes de L a la derrota de Light, los cuales fueron tan contundentes que provocaron su caída varios años después, siendo tan relevantes que en la versión del anime, se colocó a Light teniendo en su muerte una alucinación de LL, descubrió de forma ingeniosa la ubicación de Kira al sacrificar a Linda L. Taylor, descubrió que era un estudiante, descubrió en primer lugar que Kira no era una organización ni un dios, sino alguien como él, infantil y que odia perder, aunque la divinidad de Kira es algo que podría debatir yo. El punto sigue siendo el mismo, L descubrió que Kira era un estudiante, y luego descubrió que Kira era Light Yagami. Expresado de una forma estadística, L tendría por todos estos méritos el crédito del 60% de logros de la investigación, en comparación con el 20% de Light cuando dejó de ser Kira, y el 20% de Near y Mello. ¿Es L necesario para la trama? Respuesta rotunda. Es un sí. El FBI es la principal agencia de investigación y aplicación de la ley del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encargada de proteger al país contra el terrorismo, la ciberdelincuencia, el espionaje y otras amenazas, y de hacer cumplir más de 200 leyes penales federales. Sus principales funciones y responsabilidades incluyen seguridad nacional, combate al terrorismo, el espionaje y la proliferación de armas de destrucción masiva. Contrainteligencia. Recopila y analiza información de inteligencia para proteger al país de amenazas extranjeras. Teniendo entre sus logros hazañas como la captura del mayor asesino en serie de América, esta organización, y muchas otras como la Interpol y la CIA son excesivamente endiosadas por las masas, al grado de generar asco, porque aunque poseen fama merecida, su idealización llega al punto de que, al llegar a este debate, algunos afirman que el FBI podría derrotar a un Kira perfecto, a un Kira hipotético, el cual no solo no comete los errores de Light, sino que por definición nunca se equivoca. Y esta creencia tiene un solo problema, y es que todos los sistemas humanos pueden ser destruidos. El FBI necesita pruebas para actuar, y que sea conveniente políticamente. Los agentes están registrados en bases de datos. Los agentes son humanos capaces de ser asesinados. Alguien con una Death Note ni siquiera necesita conocerlos. Podría controlar a una víctima para que lleve una carta con hojas de la libreta hacia un banco días antes de morir, y controlar al presidente estadounidense para ir al mismo banco, tomar la carta, revisar los nombres de todos los agentes, y dado que la libreta solo necesita que los nombres estén escritos independientemente de que el escritor sea otra víctima, al presidente escribirlos en las hojas, el FBI sería exterminado. Una táctica similar ya fue hecha por Light usando a Raye Penber, para eliminar a los agentes del FBI en Tokio. L es humano, no se confunda, pero L es un humano con las condiciones específicas para poder enfrentar a Kira, ya que ningún gobierno humano puede enfrentar a un dios capaz de eliminar a quien sea solo con conocer su nombre y rostro, pues los gobiernos humanos, sin importar el tipo, son organizaciones basadas en la confianza y cooperación en mayor o menor medida, y no pueden esconder la información a todos. L no podría ser reemplazado por el FBI porque narrativamente es imposible que un genio como Light no destruya al FBI con una estrategia mejor que la que yo propuse, y porque en primer lugar los gobiernos no son tan determinados. Si un gobierno puede ignorar un problema, lo hará. La gente simplemente ignora esto por una devoción fanática en el sistema democrático en el que viven, el cual es representado en su máxima expresión por Estados Unidos. Por estos y muchos más motivos que no tendría espacio en este guión para expresar, L. Lauliet no solo es el mejor detective del mundo, sino que es un personaje necesario para la trama de Death Note. Si han llegado hasta aquí, les agradezco por ver este video, y les pido que dejen sus comentarios y likes, porque yo soy el locutor, la justicia.